Portugal fue una enorme decepción durante todo este mundial, y al parecer toda la culpa es de Cristiano Ronaldo con 41 años. Claro, él es el responsable de que cuando Portugal tuvo el 75% de posesión, completó 724 de 788 pases. Es decir, un 92% de precisión, solo generará una ocasión clara y solo un remate al arco. Sí, seguro que es eso exactamente lo que pasa por la cabeza de Roberto Martínez cuando escucha a los comentaristas de las redes sociales decir que Portugal decepcionó. Porque aunque Bruno Fernández, Vitinha y João Neves se pasaron prácticamente todo el torneo jugando pases hacia los costados y hacia atrás, tampoco es culpa de ellos, están apuntando al culpable equivocado. Portugal no perdió contra España porque un jugador de 41 años ya no pueda picar la espalda de la defensa. Portugal perdió porque Roberto Martínez tomó sobre el papel uno de los mejores mediocampos del mundo y lo entrenó para jugar un fútbol conservador y con miedo replegado atrás, mucho más preocupado por mantener la posesión que por intentar meter la pelota en el fondo de la red. Y sé que muchos aficionados de Portugal, o incluso quienes simplemente siguieron este mundial, jamás habrían imaginado que Portugal terminaría siendo uno de los equipos más cautelosos del torneo. Pero los hinchas de Bélgica ya habían visto esa película antes, porque Roberto Martínez también dirigió la generación dorada belga y convirtió un equipo repleto de talento ofensivo en un conjunto obligado a intentar jugar ese fútbol de posesión al estilo español. El único problema es que, por si alguien no lo notó, ni Portugal ni Bélgica juegan como España. Tienen futbolistas completamente distintos y una identidad propia. Pero primero veamos a Portugal y cómo todo esto se relaciona con la forma en que Roberto Martínez dirigió a Bélgica. Hace tiempo hizo un video diciendo que Portugal iba a dar miedo en este mundial. Sabía que Roberto Martínez era un entrenador muy precavido, pero ni siquiera yo esperaba que jugara de forma tan pasiva durante todo el torneo. Porque sinceramente, comparando este Portugal con el que ganó la Eurocopa en 2016, está claro que esta selección tiene mejores jugadores. De hecho, hay quienes ya hablan de esta como la nueva generación dorada de Portugal. Queda tan claro que sobra talento que ni siquiera Mateus Nunes del Manchester City jugó más de 10 minutos en todo el torneo. Pero de eso hablaremos más tarde. Cuando un equipo cuenta con 3 de los mejores mediocampistas del fútbol europeo, no necesita jugar con miedo, necesita que su entrenador lo haga jugar rápido, directo y agresivo. Pero Roberto Martínez no hizo ninguna de esas cosas. Yo veía el mundial esperando que Bruno Fernández, Vitinha y João Neves dominaran completamente el mediocampo. En cambio, lo que vi la mayor parte del tiempo fue a los 3 avanzar unos metros, darse vuelta y volver a empezar hacia atrás. Martínez casi nunca les pidió jugar desmarques o filtrar pases al espacio. Y el peor ejemplo fue el debut frente a la República Democrática del Congo. Literalmente los primeros 6 minutos del partido, cuando Gonzalo Ramos marcó el gol, fueron los únicos 6 minutos en los que vi a Portugal jugar de forma agresiva en todo el torneo. Porque ¿cómo puede un equipo tener un 75% de posesión y aún así generar menos ocasiones claras que su rival? Hubo momentos en los que tanto Bruno Fernández como Vitinha parecían mediocentros puramente defensivos durante todo el encuentro. En general fue una actuación tan decepcionante que sinceramente casi me alegra no tener que volver a ver jugar a Portugal. Porque cuando ves la forma en que atacan selecciones como Argentina, Francia o Inglaterra, ese estilo valiente y sin miedo resulta muchísimo más entretenido de ver. Pero volviendo al tema, los jugadores más perjudicados por el planteamiento de Roberto Martínez en este mundial no fueron Cristiano Ronaldo ni tampoco los que casi no jugaron, como Gonzalo Ramos o Mateus Nunes. Los más afectados fueron Bruno Fernández y Vitinha. Especialmente Bruno Fernández, que ha recibido muchas críticas por jugar de una forma completamente distinta con Portugal a como lo hace en el Manchester United. Y seamos sinceros, hace apenas unos meses batió el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League. Lo que pasa es que Bruno Fernández brilla en un fútbol ofensivo y caótico, en transiciones rápidas, jugadas desordenadas y circulación agresiva del balón, no en un intercambio interminable de pases sin profundidad. Y eso se vio perfectamente contra Uzbekistán. En un contraataque, Cristiano Ronaldo rompe el espacio y Bruno Fernández le pone un pase perfectamente medido. Pero cuando el juego se vuelve lento y estático, curiosamente Bruno deja de encontrar esos desmarques. Y cuando obligás a Bruno Fernández a jugar muy retrasado, sobre todo en un equipo donde la pelota y los jugadores apenas avanzan, simplemente no estás aprovechando sus mejores cualidades. Porque la estructura lenta de Roberto Martínez no solo limita a Bruno Fernández, sino que elimina exactamente las condiciones que lo convierten en un jugador tan peligroso. Con Vitinha ocurre prácticamente lo mismo. Aunque su juego sea mucho más silencioso, la historia es casi idéntica. En el PSG, Vitinha promedia más de 10 pases progresivos por partido. Con Portugal, esa cifra cayó a un poco más de 3. En el PSG también promedia casi 3 regates exitosos por encuentro. Durante el mundial ese promedio fue de 0, y eso no es simplemente una baja de rendimiento. Habrá quien diga, pero Retro su puntuación en SofaScore fue muy alta, pero Retro tuvo más de un 90% de precisión en los pases. Y yo respondería que por eso hay que ver los partidos y no quedarse solo con las estadísticas de SofaScore. Porque donde Vitinha realmente marca la diferencia es cuando recibe el balón bajo presión. Esas jugadas en las que la controla, gira rápidamente, deja atrás al rival que lo marca y rompe líneas para generar el caos. Sin embargo, con Portugal no empezó a hacer eso hasta el partido contra España.
Durante casi todo el torneo con el sistema de Roberto Martínez, Vitinha bajaba constantemente entre los dos centrales para recibir la pelota y luego tenía que quedarse atrás en lugar de incorporarse al ataque, cuando en el PSG justamente hace lo contrario. Recibe la pelota, conecta con sus compañeros, llega al área rival y genera situaciones de pase constantemente. Pero como a Vitinha no se le permitió jugar de forma agresiva, el mediocampo de Portugal terminó siendo extremadamente estático. Incluso durante el Mundial se notaba que Roberto Martínez iba perdiendo confianza en cómo utilizarlo, y no es ninguna locura pensar que en realidad nunca supo sacar lo mejor de él, porque partido tras partido, los minutos de Vitinha fueron disminuyendo. 83 minutos, luego 70 y finalmente solo 62 frente a España. Pero quizá la razón más importante por la que Portugal casi no pudo generar peligro fue que durante la mayor parte de los partidos, el equipo se vio obligado a defender muy cerca de su propio arco. Y eso ocurrió porque con el sistema de Roberto Martínez, la defensa portuguesa era muy vulnerable a los contraataques. Cada vez que perdían la pelota, los mediocampistas sentían que tenían que retroceder inmediatamente para ayudar a defender. Y eso terminó limitando muchísimo su juego. La principal razón era que Roberto Martínez quería que los dos laterales atacaran constantemente. En la práctica, confiaba más en que Nuno Mendes actuara como un extremo que como un extremo natural como Rafael Leao. Y siendo sinceros, Nuno Mendes y Diego Costa probablemente fueron los dos jugadores más exigidos de toda la selección. Con João Neves y Nuno Mendes volcados permanentemente al ataque, cada pérdida de balón obligaba a Portugal a correr desesperadamente hacia atrás. Y lo más llamativo es que ni siquiera utilizaba los laterales para meterse hacia el centro. Prácticamente los hacía jugar como mediocampistas abiertos, dejando demasiados espacios y confiando por completo en que su supuesto mediocampo dominante solucionara los problemas. Eso puede funcionar si recupera la pelota inmediatamente después de perderla. El problema es que Portugal no podía hacerlo. De hecho, terminó 36 entre las 48 selecciones en presión defensiva y 46 en recuperaciones forzadas tras pérdida. En otras palabras, casi todos los equipos del Mundial recuperaban el balón en campo rival mejor que Portugal. Eso es lo que pasa cuando te limitas a mover la pelota de un lado al otro del mediocampo creyendo que dominar la posesión por sí solo basta para controlar un partido. Mientras tanto, Rubén Díaz y Renato Veiga estaban prácticamente luchando por sobrevivir cada vez que el rival salía al contraataque. Incluso dependían de que Nuno Mendes recorriera toda la banda para volver a defender y apagar incendios. Y probablemente esa fue una de las razones por las que terminó lesionándose contra España, porque durante todo el Mundial lo exigieron muchísimo. Porque sobre el papel, Roberto Martínez armó a Portugal con un 4-3-3, pero en la práctica el equipo jugaba muy parecido a un 3-1-5-1 o incluso un 2-2-5-1. Sí, suena una locura. De hecho, durante todo el torneo los propios hinchas portugueses bromeaban con que el mediocampo de Portugal podía ganar el premio a la mayor precisión de pases. Era pase tras pase, reinicio con el arqueros, centrales hacia los mediocampistas de vuelta a los centrales y otra vez empezar. Y eso no intimidaba absolutamente a nadie, porque la mayoría de los rivales entendió que si simplemente mantenían la posición, el mediocampo portugués rara vez intentaría encarar a un rival y se limitaría a seguir moviendo la pelota de un lado al otro. Y si no intentas superar jugadores en el 1 contra 1, es muy difícil romper la estructura defensiva del rival. Además, las decisiones de Roberto Martínez tampoco fueron las mejores. Todo el mundo veía que Portugal necesitaba más profundidad por las bandas, y aún así, después de un buen partido contra Croacia, Rafael Leao volvió a empezar en el banco de suplentes. Y en cuanto a Cristiano Ronaldo, si vas a dejar a un jugador de 41 años durante todo el partido, quizás deberías hacer que tu equipo juegue de una forma mucho más agresiva, porque al final bastaba con una indicación muy simple: llenar el área de centros. De una manera u otra, Ronaldo iba a encontrar la forma de convertirse en una amenaza por arriba, porque incluso en aquella jugada anulada por un fuera de juego de apenas unos centímetros, como mínimo Portugal podría haber insistido una y otra vez con centros al área, pero en lugar de eso siguieron buscando pases rasos por dentro. Y además, sinceramente creo que Gonzalo Ramos debió haber jugado mucho más, aunque hubiera entrado en el minuto 60 o 70, o incluso utilizando dos delanteros al mismo tiempo. Cualquier variante que obligara a los defensas rivales a dudar un poco más y le diera algo de espacio al mediocampo para generar peligro. Y si Portugal seguía dejando tan expuesta la banda izquierda porque Nuno Mendes atacaba constantemente, habría tenido mucho sentido utilizar a Diego Dalot o incluso a Mateus Nunes como lateral derecho. Porque cuando dependes más de tus laterales que de tus extremos para iniciar los ataques por las bandas, si todo el equipo no está completamente comprometido con un fútbol ofensivo y agresivo, simplemente ese sistema no funciona. Y para los hinchas belgas, todo esto resulta demasiado familiar, porque incluso antes de convertirse en seleccionador de Bélgica en 2016, Roberto Martínez ya había dejado a dos clubes ingleses objetivamente peor de como los encontró. Con Wigan descendió de categoría, y con Everton terminó 2 veces en el 11º puesto. Con Bélgica construyó al equipo alrededor de un 3-4-2-1, principalmente para poder hacer convivir a Kevin De Bruyne y Eden Hazard sin perder solidez defensiva.
Pero esto tenía un costo muy evidente. Las posesiones eran lentas y casi no existía intención de progresar verticalmente. De hecho, casi es un milagro que Bélgica llegara tan lejos en el Mundial de 2018. Y gran parte de ese mérito fue simplemente por el talento individual de Eden Hazard. Porque en la semifinal que perdieron contra Francia ocurrió exactamente lo mismo que ahora con Portugal. 64% de posesión, menos ocasiones creadas y derrota 1-0. Se limitaron a reciclar la pelota constantemente entre los defensores centrales. Y para quienes culpan a Cristiano Ronaldo, en aquella Bélgica, Romelu Lukaku, en el mejor momento de su carrera, apenas tocó 22 veces la pelota en todo el partido. Fue el jugador belga con menos intervenciones de todo el encuentro, así que en el caso de Portugal podrías haber cambiado el Cristiano Ronaldo de 41 años por el Romelu Lukaku de 2018 y probablemente no habría cambiado absolutamente nada, porque los delanteros casi ni tocaban la pelota, y resulta curioso porque Bélgica siempre hacía daño cuando marcaba el contraataque. Era literalmente el único momento en el que el sistema de Roberto Martínez dejaba de limitar al equipo. Y si alguien cree que el Gran Mundial de Bélgica de 2018 fue mérito de las tácticas de Roberto Martínez, la realidad quedó completamente al descubierto en Qatar 2022. Sin un Eden Hazard jugando a un nivel extraordinario, Bélgica quedó totalmente expuesta. En su eliminación contra Marruecos en octavos de final, Bélgica prácticamente no tuvo presencia ofensiva. Incluso Jan Vertonghen lo dijo públicamente en una conferencia de prensa. Criticó a Roberto Martínez delante de todos al afirmar: prácticamente no generamos ocasiones de gol, no estamos creando absolutamente nada en ataque. Sí, aquello generó algo de tensión dentro del plantel, pero en realidad tenía razón. Y ese comentario estaba dirigido mucho más a Roberto Martínez que a los delanteros belgas. Bélgica perdió porque también jugaba con una estructura obsesionada con la posesión y capaz de ser agresiva y de generar ocasiones. Porque por mucho que sobrecargues el mediocampo, si los jugadores se quedan parados y nunca intentan superar a su marcador, ni siquiera alguien como Kevin De Bruyne puede romper la estructura rival, porque esas oportunidades nacen del caos. Las ocasiones aparecen cuando juegas sin miedo, cuando obligas al rival a moverse, a salir de su posición, a ir al choque y así crear el más mínimo espacio. Por eso el tiki-taka de España funcionó tan bien. No solo porque sus jugadores eran extraordinarios pasándose la pelota, sino porque aunque no fueran especialmente rápidos, sabían conducir, avanzar con el balón, atraer a los defensores y luego aprovechar los espacios que ellos mismos generaban. Y aunque Roberto Martínez es español, por alguna razón parece que eso nunca lo entendió del todo. Porque sinceramente en esta selección de Portugal, aunque cambiaras a Cristiano Ronaldo por un Kevin De Bruyne en su mejor momento, si él, Bruno Fernández, Vitinha y Joao Neves se dedicaran a pasarse la pelota de un lado a otro mientras la defensa rival simplemente observa, el resultado sería exactamente el mismo. Una precisión de pase superior al 90% y quizás hasta ganarían un trofeo de plástico que dijera: felicitaciones, completaron muchísimos pases, pero el partido no lo van a ganar.